Mis amigos, bienvenidos como siempre a estos reportes que hacemos desde Londres, aprovechando la estancia en esta ciudad, porque cada día vamos descubriendo nuevos lugares. Justamente estoy al lado del río Támesis. Estoy en este momento en Woolwich, que es un municipio de Greenwich, áreas muy populares en Londres que incluso hacían parte de Kent. Este río Támesis tiene mucho movimiento fluvial porque es la vía más rápida incluso para el transporte de cargas, incluso ya mucho movimiento de pasajeros. Así que hoy voy a contarles parte de la historia del movimiento fluvial que tiene el río Támesis, que cumple esa función, justamente un río navegable, pero que tiene mucha historia aquí en Inglaterra y especialmente en Londres. A todos los seguidores de Viva la Radio los invito siempre para que compartan el enlace de Viva la Radio, ahí está el nombre de la emisora, y espero que dejen los comentarios de estas notas que hacemos en este recorrido por Londres todos los días descubriendo nuevos lugares. Así que vamos a conocer un poco de la historia que hay aquí en este río Támesis. El río Támesis es un río del sur de Inglaterra. Justamente nace en el condado de Gloucestershire y pasa por algunas localidades importantes como Oxford, Eton y obviamente pasa por aquí, por el centro de Londres. Este río Támesis desemboca justamente en el Mar del Norte. Tiene una longitud de 346 kilómetros. Hoy en día es el río más importante de Inglaterra y la principal fuente de abastecimiento de agua para Londres, la capital. Como pueden observar, la ribera de este río, con estos pasajes peatonales, no solo para quienes salen a disfrutar de la brisa del río, sino también para hacer deporte, y se convierte en una vía de comunicación muy importante para los vecinos a las riberas de este río. Podemos observar las fábricas que están a su alrededor y que cuentan con esta buena arteria fluvial. Durante los siglos XVI y XVII, este río Támesis fue uno de los principales medios de transporte en Londres y también para Westminster. Durante los siglos XVII y XVIII hay un dato histórico muy importante. Este río se congeló en diversas ocasiones y llamó muchísimo la atención ese congelamiento de su superficie entre los años de 1645 y 1715. Aquí observamos cómo un ferry está cruzando el río de un lado al otro. Lo hace porque está transportando vehículos y pasajeros entre una orilla y la otra, porque en esta zona donde estamos no hay ningún puente cercano. Y la mejor manera de cruzar el río es en este ferry que hace este servicio en pocos minutos y es una de las soluciones para enlazar los dos lados que están justamente separados por este río Támesis. Desde la congelación del río en ese año de 1715 no se ha vuelto a congelar totalmente. Ese es un buen dato. A partir del siglo XIX hay algo que empezó a preocupar mucho a los británicos. El río empezó a contaminarse y a finales de ese siglo y hasta mediados del siglo XX tuvieron que empezar una limpieza masiva del río Támesis. En la actualidad, gracias a los trabajos, es uno de los ríos más limpios de los que fluyen a través de una gran ciudad como esta, como Londres. Aquí pueden observar estos
pasajes peatonales y también una ruta de ciclistas. Parte del atractivo que tiene también este río Támesis es que está muy cerca de uno de los aeropuertos principales, de los más centrales de Londres. Justamente allí tenemos al aeropuerto internacional que se conoce como La City. Es un aeropuerto que normalmente cumple muchas funciones, no solo para el público, sino también para los aviones privados, especialmente para aquellos que vienen a importantes reuniones a toda esta zona de Londres. Aquí estamos muy cerca ya justamente de North Greenwich y esto se comunica con Canary Wharf, que es la zona más moderna que tiene ahora justamente Londres. Y también vamos a ver más adelante en algunas imágenes, estamos muy cerca del Dome, que fue una de las atracciones importantes que se hicieron para el año 2000, aquí en la capital británica, se convirtió en un acto de grandes eventos y que fue también el centro para los Juegos Olímpicos del año 2012. Es parte de la historia que tiene este río Támesis y justamente aquí, al lado del aeropuerto internacional La City, como se le conoce en el mundo en español. Este río, además, es escenario de una de las carreras más populares del Reino Unido, la famosa regata entre Oxford y Cambridge, que enfrenta cada año a los remeros de las universidades de Oxford y de Cambridge. Esto que vemos al fondo, aquí está la fábrica de una de las empresas de azúcar más importantes que tiene aquí el Reino Unido. Este río tiene 346 kilómetros de longitud y lo convierten en uno de los ríos más largos de toda Europa. Así se le llama, el primitivo río Támesis. Era incluso mucho mayor, pero sigue siendo una de las referencias importantes. Este río fluía también desde lo que hoy sería Gales, pasando por Clacton-on-Sea en Essex, y de hecho era uno de los ríos más afluentes. Está muy bien organizado en sus costados, con zonas peatonales para ciclistas, para las personas que a lo mejor se movilicen en una silla de ruedas, o para las mamás que utilizan sus coches para bebés, con sus ramplas que puedan obviamente brindar una comodidad en ese paseo a orillas de este río. Todo este pasaje debidamente señalizado con información muy importante. Hay datos muy interesantes en la historia. Desde su origen hasta su desembocadura, los geólogos calculan que el río Támesis arrastra aproximadamente 300.000 toneladas de sedimentos al mar. Y aquí vemos una muestra. Este barco, que ya está naufragando, estuvo siendo ofrecido a distintas empresas para que a lo mejor lo reconstruyeran y lo convirtieran en un crucero turístico, o en un restaurante o en un bar, pero no ha habido manera y este barco prácticamente está naufragando en esta parte del río Támesis. Se dice que fueron tantos los escombros que pasaban por este río que si recogieran todo el material pudieran construir por lo menos 40 torres Eiffel con todo el material de desechos. Por ello decidieron hacerle un trabajo de limpieza porque el río se fue contaminando y de una manera muy acelerada lograron volver a limpiar el río y hoy se convierte en un sitio que tiene incluso buenas variedades de peces. Este río Támesis que estamos viendo aquí justamente a la izquierda
proporciona los 2/3 del agua para toda la capital, para la ciudad de Londres. Durante todo su recorrido hay más de 200 puentes que lo cruzan, y ese es un dato a tener en cuenta. Tiene además 27 túneles, y es una herramienta también cruzarlo. Incluso en algunos años tuvo un enlace teleférico. Alrededor de esta ribera hay viviendas privadas, también del gobierno, o las viviendas del council. Y como ven, las vías totalmente señalizadas, la ruta para los ciclistas, que la utilizan muchísimo como una vía rápida. Hay muchos datos interesantes de este río Támesis que estamos viendo aquí. Hay por lo menos 119 especies de peces ahora en el río, después de que le hicieron todo ese proceso de mantenimiento para limpiarlo, porque era realmente, decían, que despertaba unos olores horrendos. Dice que debido a los residuos que de la ciudad se arrojaban al río, pues fue tanta la suciedad que se acumuló a un punto muy alto, y por allá en el año de 1858 era tanto el olor fuerte, fétido del río, que en el Parlamento británico tuvieron que empezar a buscar alternativas. Ahí estamos viendo una de las empresas que refinan el azúcar para los británicos. Después de estudiar la problemática del río, decidieron hacerle un trabajo de mantenimiento, y hoy en día la mejora de la calidad del agua ha propiciado un aumento numeroso en las especies de animales que ya viven en el río. Y tiene en su recorrido muy bonitas vistas panorámicas, aunque aquí estamos haciéndolo en invierno, vemos los árboles totalmente ya sin hojas, pero es un lugar realmente estupendo para recorrerlo. Aquí estamos en la zona de Woolwich, muy cerca tenemos a North Greenwich, y también, pues si seguimos un poco en sentido contrario, como estamos en este momento, podríamos llegar a la zona de el Dom de Canary Wharf, pero aquí estamos en el lado totalmente opuesto. Y esta es una buena forma de mostrar entonces el desarrollo. Como ven, las vías muy bien marcadas para los ciclistas. Esas zonas se deben respetar y las personas deben caminar por el otro lado para dejarle totalmente el espacio libre a los ciclistas. Este río Támesis se convierte en una buena alternativa de transporte, no solo de pasajeros, sino también obviamente de carga. Y aquí estamos observando pues parte de la información, de la historia que tiene justamente este caudaloso río, que se ve siempre así muy tranquilo, pero que tiene indudablemente mucho movimiento, es mucha el agua que fluye. Aquí nos está ubicando justamente el mapa en qué lugar estamos nosotros haciendo esta grabación, esta visita, y toda la información para la gente que quiera indagar un poco más la historia de este río, que fue testigo de ataques navales, de esas guerras que se libraron por las conquistas de territorios, y que la mejor forma de llegar incluso era a través de los barcos. Como ven, todavía existen aquí algunos lugares que eran idóneos para la vigilancia, para la protección de cierta parte de Londres en este río Támesis. Mucha historia hay detrás de este caudaloso río, que sigue siendo un lugar muy llamativo para los turistas, sobre todo en la parte del centro de Londres, cuando se cruzan los puentes. Si uno cruza, por ejemplo, Lambeth Bridge o Vauxhall Bridge, o si uno se va, por ejemplo, a unas zonas más céntricas, pues se convierten en lugares muy bonitos. Aquí observamos los cañones en algunos lugares que
protegían a la ciudad cuando se presentaban esos ataques de estas invasiones buscando apoderarse de estos territorios. Una panorámica espectacular ya en esta parte donde estamos, y como ven, el tránsito de las personas en sus vehículos apropiados, obviamente, para hacerlo, con sus carruajes, algunos de entrega de comida rápidas, otros simplemente de paseo. Y estos astilleros donde anclaban algunos barcos para su desembarque, que ya se convirtieron en sitios totalmente ya de vistas para los turistas que transitan cotidianamente por estos alrededores. Es lo que les estamos mostrando hoy en este nuevo informe desde Londres, hoy con un poco de historia de este río Támesis. De esta manera, mis amigos, hemos conocido una pequeña parte de la historia de este río Támesis, una fuente fluvial de transporte, pero que se convierte también en un sitio muy turístico. Y en esta parte justamente donde estamos, en Woolwich, hemos notado que hay un barco que cruza de lado a lado continuamente. Es un ferry que transporta los vehículos y los pasajeros desde una parte del río hacia la otra, porque aquí no hay ningún puente cercano. Esa es una manera también de comunicar estas dos Londres, estas áreas que son divididas por este río Támesis. Así que, mis amigos, los invito para que compartan siempre a través de las redes sociales y de este canal, del canal de YouTube, estas notas que hacemos. En esta ocasión desde Londres, pero desde cualquier lugar del mundo. Hay que darle siempre a la campanita, darle me gusta. Es una manera de suscribirse al canal y cada vez que publicamos un reportaje, les llega la notificación. No hay que llenar formularios, no hay que preguntar absolutamente nada, solamente tocando la campanita nos suscribimos al canal de Viva la Radio. Y compartir a través de las redes sociales. Así que, mis amigos, muchas gracias. Mi nombre es Leo Pareja y aquí está el nombre de Viva la Radio, para que escuchen la emisora 24 horas de música, programación, entretenimiento y también en su momento los programas informativos. A todos un abrazo cordial y hoy desde Londres, desde este río Támesis, y mañana, Dios mediante, desde otro lugar, o bien desde el Reino Unido o desde cualquier lugar del mundo. Un saludo para todos y ya saben, hay que compartir estos videos en las redes sociales. Chao, chao, mis amigos.